Hola, ¿qué tal? Yo soy el químico Miguel García y en esta ocasión vamos a empezar a estudiar la unidad 3 de nuestro curso de Química 1. Esta unidad se intitula Equilibrio Químico y el primer tema que vamos a estudiar es equilibrio iónico en disolución acuosa. Primero que nada tenemos que entender qué es un ácido. Una sustancia que al disolverse en agua aumenta la concentración de protones. Ahorita primero vamos a estudiar definiciones muy cortas y muy fáciles para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un poco más fácil. Tenemos tres ejemplos. El primero con el ácido clorhídrico que en presencia de agua se disocia en sus dos partes, la negativa y la positiva, haciendo caso de la definición donde el ácido es una sustancia que se disuelve en agua y en ese proceso aumenta la concentración de protones. El otro caso, el otro ejemplo es este H2CO3. Va a haber ocasiones en las que a los compuestos o a los productos o a los reactivos que estemos manejando yo no les voy a poner el nombre. Será pertinente entonces que tú en tu libreta o donde estés estudiando pues coloques los nombres que creas que son necesarios para que también practiques un poco lo que es cuestión de nomenclatura. Vemos que este ácido, también en presencia de agua, se disocia en sus dos partes, solamente que aquí con una carga negativa de -2 y aquí 2 protones. También es necesario que entiendas que este -2, o también lo puedes encontrar como 2 menos, realmente no importa porque te está nada más describiendo este número que hay una diferencia en cuanto a las cargas y este no le pertenece al oxígeno sino a toda esta partícula en total. Ahora finalmente el H3PO4, que es otro tipo de ácido, en presencia también de agua, genera ahora una partícula con carga negativa, pero ahora de 3 menos o -3 y una concentración tal de protones. Ahora aquí tenemos una pequeña molécula, la cual es un ácido también. Este es el ácido acético y es pertinente o sería conveniente que tú hicieras la misma reacción, obviamente en presencia de agua, y obtuvieras la parte positiva y la parte negativa que se obtendría con este ácido. Al mismo tiempo con este otro ácido que acá acabo de poner, que es el ácido fórmico, y finalmente con este otro ácido que es el cítrico. Bueno, ahora entonces entendamos que es una base en cuestiones fáciles. Una sustancia que al disolverse en agua aumenta la concentración, pero ahora de OHs. Y recordemos que los OHs tienen carga negativa y la carga negativa va forzosamente a un lado del oxígeno. Tenemos tres ejercicios, son tres hidróxidos diferentes. Aquí también es pertinente que tú pongas los nombres que sean correctos para cada uno de estos hidróxidos. Un hidróxido para el sodio, para el calcio y para el aluminio, que cada uno de ellos en presencia de agua se descomponen o se disocian en las partes positivas referentes a cada hidróxido, y también como estamos ahorita estudiando bases, el aumento de la concentración de OHs, pues cada uno presenta la cantidad necesaria de OHs de acuerdo a la reacción. Posteriormente a esto, nada más hay que poner ejemplos, ya sea de productos que tú conozcas, como por ejemplo aquí yo pongo el Alka-Seltzer. Este es un producto que puedes encontrar en tiendas o en farmacias, y lo importante de este producto es que en su fórmula presenta un compuesto que puede presentar, obviamente, que puede tener este tipo de reacciones, o sea, se puede disociar
Y nada más sería pues cuestión de que tú averigües la fórmula y busques cuál es este compuesto o esta molécula que presenta esta particularidad. Otro también que puede ser es la leche de magnesia. Busca su fórmula y el compuesto que creas o que encuentres que contiene este producto, pues lo hagas reaccionar o lo disocies como en los tres ejemplos anteriores. Estas ideas fueron pues descritas por Arrhenius, las dos definiciones que estuvimos estudiando, tanto para ácidos como para bases, y fueron dictadas y utilizadas por ahí de 1850 hasta 1900 aproximadamente. Esta idea o esta teoría tenía una limitante, solamente se utilizaba o solamente era para disoluciones de tipo acuoso. Posteriormente, no sé, como contraparte, podríamos decirlo, Bronsted-Lowry dice aparte dos definiciones también, tanto para ácidos como para bases. En este caso, para ácidos, él dice que es una sustancia o son sustancias capaces de ceder un ion de hidrógeno. Por lo tanto, un ácido de Bronsted-Lowry es un donador de protones. Aquí entonces tenemos la misma estructura con la que empezamos a estudiar en la diapositiva o en las diapositivas anteriores. Es un ácido y este ácido va a reaccionar en presencia de agua y el agua va a quitar el protón, provocando que el oxígeno del ácido se polarice y se cargue de forma negativa, mientras que el agua, al quitar el protón, se va a cargar de forma positiva. ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo se expresa esto de forma corta? Un ácido, que aquí lo representamos como HA, más agua o una fuente que quite protones, va a generar forzosamente una base conjugada y el ion que está aquí. Y este vamos a llamarle el H3O, lo vamos a llamar como ion hidronio. En cuanto a las bases, según Bronsted-Lowry, son sustancias capaces de aceptar un ion de hidrógeno. Por lo tanto, las bases son aceptores de protones. Aquí tenemos una estructura, un heterociclo, el cual contiene un nitrógeno. En ocasiones anteriores en clase describí que el nitrógeno puede tener 3 enlaces y un par de electrones libre. Ahora entonces me gustaría que buscaras cómo se llama esta estructura, esta primera estructura. Y esta estructura, en presencia de una fuente de protones, llamémosle así, en este caso es el ácido, genera que el nitrógeno se protone cargándose de forma positiva, y para estabilizarse, como el ácido clorhídrico fue quien perdió el protón, pues la parte negativa de ese ácido, el cloro, pues queda de forma negativa estabilizando esta molécula. De forma de resumen, más bien, podemos estudiarlo así. Una base más una fuente de protones va a generar un ácido conjugado y una carga de OH. En este caso, porque estamos utilizando agua, el OH sería la parte negativa. Ahora entonces, para los pares ácidos-bases conjugados, son tres cosas lo que tenemos que estudiar y lo que tenemos que aprender, como características o como notas principales. La primera, siempre que una sustancia se comporta como ácido, hay otra que se comporta como base. También, cuando un ácido pierde protones, se convierte en su base conjugada, y al mismo tiempo, cuando una base acepta protones, se convierte en su ácido conjugado. Aquí algo que tienes que poner atención o que te tienes que dar cuenta es que el ácido es quien pierde protones y la base es quien acepta los protones. Explicado de una forma más simple con una reacción, tenemos esta reacción que está aquí, es el HNO2. Aquí te invito a que también pongas el nombre de este ácido,
que más agua o en presencia de agua genera una partícula negativa que es el NO2 con carga negativa y el H3O con carga positiva. Obviamente este H3O más es el ion hidronio y los demás pues es donde te invito a que pongas los nombres. Entonces nada más para terminar de estudiar esto, el ácido es el que va a perder el protón y va a generar la base conjugada, mientras que la base va a ser quien gane el protón y va a generar al ácido conjugado. En disociación iónica, según Arrhenius, se afirma que hay sustancias, en este caso les vamos a llamar electrolitos, que en disolución se disocian en cationes, o sea, los que tienen carga neta positiva, en este caso aquí el ácido conjugado, y también en aniones los que presentan carga negativa, por lo tanto sería la base conjugada. Ya para ir terminando, solamente hay que representar lo antes dicho o estudiar lo antes dicho de forma gráfica. Los electrolitos y, en su caso, los electrolitos fuertes y débiles. En la primera gráfica, la que está a la parte izquierda, donde dice ácidos fuertes, podemos ver la representación de un ácido y su concentración, o bueno, la concentración de un ácido, y este ácido se disocia en su parte negativa y en su parte positiva. Tenemos que darnos cuenta que el ácido fuerte se disocia en la misma concentración, o sea, están totalmente, cuando se disocian en el equilibrio, están totalmente disociados. El ejemplo sería lo que está aquí abajito. Podríamos decir con esta sal, el cloruro de sodio, que en presencia de agua se rompe o se disocia en su parte positiva y en su parte negativa. Lo importante de aquí es que entiendas que con ácidos fuertes la disociación ocurre por completo. En cambio, para los ácidos débiles, en esta gráfica que sería la de la derecha, tenemos una representación del ácido, la concentración del ácido, y después de su disociación lo encontramos todavía formado como ácido, una concentración un poquito más pequeña con respecto a la inicial, y la diferencia de esas dos concentraciones, la inicial contra la final, pues resulta de la disociación, ahora sí, de la parte negativa y la parte positiva de dicho ácido. Y estas se encuentran a una concentración diferente, si te puedes dar cuenta, de la inicial. Por lo tanto, como se tiene que entender aquí es que un ácido débil no se disocia por completo. Tenemos aquí entonces un ejemplo que es el mismo que he estado poniendo, o más bien con la misma estructura, el CH3COOH, que en el equilibrio se disocia en su parte negativa y en su parte positiva, pero sigue teniendo una cantidad del ácido no disociado. Ya para terminar hay que estudiar nada más el ciclo que se genera. Esto ya lo habíamos visto o mencionado en clase anteriormente. Tenemos entonces para ácidos débiles, que los tendremos que conocer como electrolitos débiles. Aquí voy a mencionar rápidamente nada más lo que, así como se está leyendo, y forzosamente tú tienes que en tu libreta que poner los nombres. Tenemos primero que nada al HF en estado acuoso. Tú en tu libreta pon qué significa HF o el nombre correcto de ese reactivo. Entonces tenemos este reactivo que en presencia de agua se disocia en la parte positiva, que es el ion hidronio en estado acuoso, y también en la parte negativa, que sería la F con carga negativa y en estado acuoso también. El siguiente ejemplo sería el HNO2, que es un ácido también y está en presencia de agua. Agua líquida en el equilibrio se disocia y se obtienen como productos al H3O positivo y al NO2 con carga negativa. Esto es importante para que comiences a ver cómo se disocian y quiénes tienen las cargas positivas y las cargas negativas.
En cuanto a los ácidos fuertes, los vamos a conocer como electrolitos fuertes y tenemos aquí un par de ácidos que en presencia de agua generan o producen exactamente lo mismo que en la parte anterior, solamente que hay que distinguir, que entre ácidos débiles y ácidos fuertes hay una disociación pues completa y lo acabamos de estudiar en la diapositiva anterior. Entonces, estos dos ácidos en presencia de agua se disocian en su parte positiva y en su parte negativa. Ahora, con respecto a las bases débiles, si te das cuenta, vamos a comenzar con partículas cargadas de forma negativa y esta F- la obtuvimos como producto en el primer ejercicio donde están los ácidos débiles. Entonces, ese producto ahora aquí es un reactivo que en presencia de agua líquida va a generar ahora una parte negativa, un OH cargado de forma negativa, pero también va a formar nuevamente el ácido. Entonces, aquí es donde se empieza a ver de forma cíclica cómo se van produciendo y descomponiendo este tipo de ácidos. El otro ejemplo es el NO2 con carga negativa, que aquí lo tenemos como reactivo, pero arriba de este lado lo tenemos como producto, y esta partícula cargada de forma negativa en presencia de agua también va a generar lo que es una partícula o un OH cargado de forma negativa y el consecuente o como consecuencia también el ácido ya protonado. Finalmente, ya las bases fuertes, que también las vamos a conocer como electrolitos fuertes, tenemos 3 hidróxidos que en presencia de agua ellos van a generar una partícula positiva en estado acuoso y una carga o una concentración de OHs con carga negativa. Siguiendo la misma idea, entonces tenemos estos 4 ejercicios en donde te invito a que generes los productos pues necesarios para pues ver si sí entendiste cómo es que se da este tipo de reacciones. Y ya para finalizar el resumen, en el equilibrio químico, o el equilibrio químico más bien, significa que las reacciones tanto directas como indirectas son posibles y se simbolizan con una flecha doble hacia adelante y hacia atrás. Entonces, bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente.